Vamos a conversar con Eugenia Meyer sobre la creación del Museo Nacional de las Intervenciones, que como ustedes saben está cumpliendo 30 años. Su aniversario es precisamente el 13 de septiembre próximo, 30 años. Se fundó el museo el 13 de septiembre de 1981. Eugenia Meyer, gracias por esta conversación. Con mucho gusto. Oye, Eugenia, cuéntanos un poco cómo fue que surgió este museo, o sea, cómo se concibió, por qué en ese espacio, y en fin, todo el trabajo de Gastón García Cantú en relación con esto. Bueno, el museo no se funda, se inaugura. Se inaugura, sí, claro. El 13 de septiembre, fecha histórica para los mexicanos. La realidad es que cuando Gastón García Cantú llega a la dirección general del Instituto de Antropología, se encuentra con una serie de problemas en los museos, museos anquilosados, museos anacrónicos, museos que están fuera de contexto y sobre todo museos tan distantes de la población civil, y de lo que se trata es de darle una gran difusión a la museografía, claro, como un instrumento y un vehículo para difundir la historia de México. Bueno, Gastón fue reconocido como uno de los grandes intelectuales que trabajó el pensamiento de la reacción en México. Tenía una especie casi de furia permanente en contra de los norteamericanos y de la política de los Estados Unidos. Y en un momento dado nos encontramos con que el espacio del exconvento de Churubusco estaba en muy mal estado. Había que hacer una enorme restauración que fue espléndidamente realizada por los arquitectos y los restauradores, y se decidió que ese era el sitio ideal para poner ahí un museo que hablara de la invasión norteamericana del 47-48. Y entonces... Y además por dos razones, ¿no? Uno, porque la batalla de Churubusco pues tuvo lugar ahí. Importante. El convento fue erigido en fortaleza, sí, para defender a la Ciudad de México de la llegada de las tropas de Estados Unidos. Por otro lado, porque Benito Juárez también había declarado este sitio monumento nacional, sí, precisamente en recuerdo de aquella batalla histórica del 20 de agosto de 1847, y después Carranza había refrendado, digamos, este carácter de monumento nacional del exconvento de Churubusco, y además había dicho que ahí debía de erigirse un museo de historia. Sí. Que no se hizo hasta 1981. Y cuando planeamos en 80 la creación del Museo Nacional de las Intervenciones, tuvimos que trabajar muy arduamente para convencer a Gastón que no podía ser un museo solamente que diera referencia de la invasión norteamericana del 47-48. Sí es sustantivo. Es un momento muy importante de la historia de México, es donde sale el famoso grito de patria o muerte, que después van a tomar los cubanos en la revolución del siglo XX. Y convencimos a Gastón, un grupo de historiadores, que lo hiciésemos en función del proceso histórico, del devenir histórico de México, donde hay otras muchas invasiones, ocupaciones y una serie de actos de carácter externo, actos externos que van a dificultar la vida propia de los mexicanos. El siglo XIX es un siglo muy complicado para México. Complicadísimo. Y entonces, si además de complicado tenemos a los españoles, a los franceses, a los norteamericanos, etcétera, que o quieren una parte del territorio, o quieren ventajas económicas, etcétera, o se sienten con el derecho de invadir, mutilar, ocupar el país. Entonces, bueno, logramos convencer a Gastón de que fuese un museo de las intervenciones. Además, ese tema Gastón García Cantú lo había trabajado durante sobre todo de los norteamericanos, toda su vida, ¿no? Claro. Sobre todo de los norteamericanos, pero también en torno a las otras intervenciones, ¿no? Tiene un libro que se llama, si no mal recuerdo, Las intervenciones extranjeras en México. Y lo que sucedió también es que el entonces presidente López Portillo se mostró muy interesado y muy entusiasta, y empezamos a trabajar en la creación del museo. Bueno, todo museo se tiene que hacer sobre dos aspectos: uno, el aspecto histórico, y otro, el espacio. No es un espacio muy idóneo para hacer un museo. Es un espacio bellísimo, pero es un espacio difícil. Muy difícil. Museográficamente claro, tiene demasiadas ventanas, están las celdas de lo que era el convento, etcétera. Y entonces primero hicimos una investigación, lo que se llama la investigación para construir el guión científico, luego hicimos el guión museográfico, y luego esto lo plasmamos junto con los museógrafos en la expresión de lo que queríamos. Si no me equivoco, Eugenia, también
pensaron en 4 etapas, ¿no? Sí. Para abordar esta historia que comienzan precisamente con la independencia. Claro. Y la invasión de Barradas, etcétera. Y terminaba el museo en aquella época el 5 de febrero de 1917, cuando se proclama la nueva Constitución, y es el momento en que el yerno de Carranza Aguilar le manda un telegrama, que debe estar en el museo todavía, que dice: señor presidente, le informo a usted que hoy a las X horas salieron las últimas tropas invasoras de los Estados Unidos que estaban en Veracruz. Fíjate que además, no sé si las de Veracruz o las de Pershing, porque los últimos hombres de Pershing salieron el 5 de febrero de 1917. Sí, pero el telegrama, o sea, curiosamente, el mismo día que se proclama la Constitución. Lo que pasa es que Cándido Aguilar estaba en Veracruz, entonces de ahí le informa, no que salió, sino que de ahí le informa que han salido las tropas. O sea, ahí estaríamos hablando de 1914. Bueno, la invasión de 14, que culmina, entre otras cosas, con la salida de Huerta, en ese momento no estaba Aguilar en Veracruz, naturalmente, porque estaban los huertistas. Aguilar se convierte hasta el frente y el comando tiempo después. Ahora, pero es desde Veracruz de donde le expide este telegrama. Ahora, bueno, el museo tiene muchas historias que contar. Éramos un grupo de historiadoras, sobre todo mujeres muy jóvenes. Sí, eso lo observé también en esta magnífica publicación. Esta publicación además tiene una historia particular. Decidimos que a partir de ese momento ya habíamos hecho un primer museo, que era el de Cananea, la lucha obrera en Cananea. Y habíamos contratado a un extraordinario diseñador que es Rafael López Castro, y Rafael entendió muy bien nuestra preocupación por hacer museos que estuvieran directamente conectados con el público, con la gente. Entonces, a partir de ese momento también decidimos que no habría museo que se inaugurara que no tuviera un libro catálogo, que no tuviera cedularios baratos que pudiera la gente llevarse sin necesidad de pagarlos, y que los libros que se hicieran de los museos tuvieran algún tipo de atractivo. Por eso el libro, digamos, de Cananea es un libro que está diseñado en rojo y negro sobre... Es este, sí. Está diseñado para caber en una lonchera de un minero. Y el libro del Museo de las Intervenciones, que también lo diseñó Rafael López Castro, tiene una portada que para nosotros es muy significativa. Es uno de esos cañones que estuvieron ahí en el momento del 47, pero quisimos establecer la relación entre las nuevas generaciones y la simbología histórica, ¿sí? Pensando siempre en la construcción de la historia, no una historia de bronce, no una historia de élites, sino una historia de procesos en donde participa el pueblo. Y una historia cercana a la gente, ¿no? Claro, para que entiendan. Eso es algo interesante, porque este museo ha conservado a lo largo de estos 30 años su vocación histórica, es decir, y su vocación didáctica. Es decir, hay muchos estudiantes, hay grupos de las escuelas, etcétera, que van a acercarse a este periodo muy importante, digamos, crucial de nuestra historia en el siglo XIX, ¿no? Porque, bueno, además de todas las intervenciones, pues es el siglo de la construcción de la nación. Claro. ¿Sí? Y del Estado Nacional. Así es. Entonces, sí es muy... Y además, desde el principio, yo creo que fue fundamental la labor de difusión, la generación de actividades para que la gente se hiciera adepta, digamos, asidua al museo. Así es. Claro que tienen los amigos del museo, etcétera. Pero de repente también encontramos de que la construcción de este museo permitía incursionar en un tema fundamental, que era la intervención de los Estados Unidos en América Latina, las políticas que han tenido con América Latina. Por eso constantemente se hacían conferencias, mesas redondas al respecto, ¿no? Por otro lado, también el museo tuvo una serie de experiencias muy interesantes. Quizá la más, vamos a decir, chusca sea, 2 días antes de inaugurar el museo, me hablan por teléfono de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el director de Asuntos Culturales, para decirme que el embajador de Estados Unidos está solicitando una visita previa a la inauguración del museo, y que es una petición que la Secretaría nos agradecerá, tomemos en cuenta. Bueno, yo lo primero que le dije es, bueno, el museo no está terminado, el museo se inaugura el 13 de septiembre a las 6 de la tarde por el presidente de la República, y a partir de ese momento, no solamente el embajador, sino
toda la embajada de los Estados Unidos puede asistir a visitar. No, pero él quiere ir antes. Le dije, antes no va a ir al museo nadie hasta que esté inaugurado. Pero como yo soy la coordinadora en la construcción del museo, que lo resuelva el director del Instituto de Antropología. Bueno, la felicidad de Gastón García Cantú cuando le hablé por teléfono para contarle este incidente es difícil de describir. Dijo, claro que no va a entrar, que por qué, que se cree, etcétera. Y luego pudimos averiguar cuál era la preocupación del embajador en ese momento. ¿Cuál era? Que alguien le contó que había un gran mapa que decía mutilación del territorio nacional por las tropas por los Estados Unidos, perdón. Y ese mapa existe todavía en el museo. Pero es una verdad histórica, no claro, es sí. Bueno, es una verdad histórica, pero a la política diplomática de los 80, con los problemas que habían tenido, no solamente en Vietnam, Camboya, etcétera, no les resultaba muy agradable. Y claro, Centroamérica también en ese momento les parecía muy complicado, ¿no? Toda la cuestión de Nicaragua y después del, digamos, fracaso de sus relaciones con Cuba. Entonces, había una situación de incomodidad. Finalmente, la historia es que el museo se inauguró, el presidente López Portillo estaba encantado y al día siguiente fueron la gente de la embajada norteamericana, pero a fait accompli ya no se podría hacer nada. Fíjate, es un punto muy importante porque además hay que decir en relación con la intervención norteamericana que marcó para siempre la vida de los dos países, ¿no? Claro. A Estados Unidos le permitió despegar como gran potencia de América y gran potencia mundial la anexión de todos estos territorios, más de la mitad del territorio nacional que había sido de México, y a México, bueno, lo dejó como estamos ahora, muy lastimado. Pero bueno, yo creo que es una realidad histórica que los dos países tienen que aceptar. Y que reconocer. Y por otro lado, yo creo que las lecciones históricas las tenemos que ver como son, con un poco menos de pasión, no quiero decir objetividad, pero con menos pasión y en el contexto de lo que estaba sucediendo en los países, ¿no? Así es. No podemos pensar que en realidad Santana vendió el territorio al firmar tratados, etcétera, porque eso es un absurdo, ¿no? La situación en la que vivía el país, la falta de integración, el problema de federalismo y centralismo generaba situaciones muy complejas, como lo es también, por ejemplo, la intervención francesa, ¿no? Así es. Es decir, tenemos que aceptar que Maximiliano, pues yo creo que fue una pobre víctima de su hermano, el emperador, de su madre, ¿verdad? Y de su esposa, y también del engaño con que lo trajeron a México. Pero Maximiliano era un liberal. Bueno, víctima también de su inocencia, ¿no? Eso, de su falta de conocimiento. Es decir, era un liberal, por supuesto. No revocó las leyes de reforma, clausuró la universidad, que era un centro de reacción, ¿sí? Y se encontró en un momento dado en situaciones que le resultaban incomprensibles. Ahora, el pensamiento conservador en México no lo podemos descartar tampoco. Es el pensamiento de gente muy ilustrada, muy preparada, con una enorme decepción a nuestra incapacidad de gobernarnos, ¿no? Es lo que Edmundo Gorman ha llamado el trama de su historia. Así es. Pero te quería contar una historia más del museo. A ver, una más, sí, claro. Gastón venía diario a ver qué estaba pasando en el museo. Diario. Y cada día que llegaba me traía otra cédula para poner en algún lugar. Otro texto. Otro texto, ¿sí? De su libro. Hasta que llegó un momento en que le dije, Gastón, no voy a poner un solo texto más. No, este es muy importante, etc. Tú tienes que entender que un museo no es un libro. Un museo es una interacción visual entre el espectador y los objetos. Así es. No es que nos falta. El pobre museógrafo, que era Mario Vázquez, estaba desesperado. Cronologías, fichas, cédulas. Era leer, 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 que es precisamente lo que los estudiantes no quieren hacer. Y lo que está en los libros también. Y por otro lado, de muchas maneras. Yo creo que el museo y los museos en general deben de tener un impacto visual, de llamar la atención por algunas de las imágenes, de las piezas, de las fotografías, etcétera. Y dejar claro en cada una de las salas, en cada uno de los espacios, 3 o 4 ideas vertebrales fundamentales. Además, lo demás lo podemos decir en libros, en textos de mano que se pueda llevar la gente, que creo que esa es una cosa que nos falta. Bueno, la problemática es cómo identificas al visitante con lo que está visualizando, lo que está viendo. ¿Cómo lo acercas?
se tiene que identificar para que tenga este sentido de identidad y pertenencia. Y entonces en el Museo de las Intervenciones se nos ocurrió hacer lo que llamábamos el cedulario. En papel muy económico, Revolución, imprimimos todas las cédulas, todas las explicaciones que venían al museo. Y entonces a los chicos que llegaban decíamos, no pueden entrar con papel y con lápiz. Pero ¿cómo si la tarea? Porque ya saben ustedes lo que pasa, están así. Escriben, copian, no ven nada. Sino copian. Entonces le decíamos, cuando acaben la visita, les vamos a dar a ustedes todas las cédulas. Pues fíjate que, Eugenia Meyer, esa es una idea que estamos retomando ahora. Muy bien. Porque estamos en un proceso de reestructuración museográfica, más bien renovación de la museografía, claro, porque hay que decir las cosas bien y hay que decir las cosas pues también de otra manera. Hay ahora recursos que se deben de utilizar también para que la gente se acerque y se identifique con lo que está viendo, ¿no? En el sentido de tener, por ejemplo, algunos videos, algunos audios, ¿no? Algunas cuestiones interactivas, además, los museos, yo siempre lo comparo, esta cosa muy femenina, con los hijos. Te cuesta gran trabajo parirlos, pero no se acabó ahí la tarea. No, ahí empezó. Ahí empezó, hay que nutrirlos, hay que ayudarlos a crecer, a madurar y a independizarse. Lo mismo pasa con los museos. Así es. Eugenia Meyer, muchas gracias por esta conversación. Mucho gusto. Y bueno, pues pasamos ahora a una discusión. Tenemos aquí con nosotros algunas personalidades, algunas personas que participaron también en la creación de este museo.